ofrenda de culpa por robo. Exactamente igual que en el caso de los capítulos 4 y 5 sucede con los capítulos 5 y 6. ¿Se acuerdan? El capítulo 5, el tema de la Shan, comienza en el 5:14 y se extiende hasta el capítulo 6, pero el pasuk 8. Según la mayoría de nuestras Biblias, y con excepción de algunas basadas en Biblias hebreas que van a ver que tienen un doble capitulado o directamente están organizadas según los capítulos diferentes. Entonces, Vayikra 6 del 1 al 7 dice, Yahweh le habló a Moshe diciendo, cuando una persona peque jatá y cometa iniquidad, mal, contra Yahweh al tratar engañosamente, acá es kahash la palabra, que es mentir, a su prójimo en asunto de un depósito o una promesa, se entienda, una promesa también, o al robar, o al oprimir a su prójimo, o al encontrar algo perdido y mentir sobre eso, si jura falsamente concerniente a cualquiera de las diversas cosas que uno puede hacer y pecar en eso, jatá nuevamente, cuando uno haya pecado así, al darse cuenta de su asham, devuelve lo que obtuvo mediante robo o fraude, o el depósito que se le confió, o el objeto perdido que encontró, o cualquier otra cosa en la que haya jurado falsamente. Pagará la cantidad principal y le añadirá la quinta parte. Nuevamente, acá es el 20% otra vez. Se la pagará a su dueño cuando se dé cuenta de su asham. Luego traerá al sacerdote como su ofrenda por la culpa, asham, así, para Yahweh, un carnero sin tacha de rebaño o el equivalente como asham. El sacerdote hará expiación, nuevamente escafar, en su favor delante de Yahweh y será perdonado por cualquier cosa que haya hecho para hacerse culpable, asham. Vayikra es hasta hoy en este recorrido por los libros de las escrituras el libro más difícil que yo haya encontrado realmente. Contiene un sacrificio después de otro, cientos de reglas y procedimientos muy meticulosos, diferencias a priori incomprensibles en el orden de las cosas que esta cantidad de sacrificios tenían que tratar, ¿sí? No fue hasta más tarde que yo me di cuenta que estaba mirando todo esto a través de las lentes de una persona asistiendo a una congregación moderna, ¿no es cierto? Una congregación occidental moderna, a la cual le han enseñado que aparte de ser complejos, el asunto del pecado y la expiación eran realmente mucho más simples y directos. Todo el mundo pecaba, todos los pecados eran los mismos ante los ojos del Adón. Y el remedio para los pecados era Yahshua HaMashiach. Esto es lo que nos han enseñado más o menos a todos. Todos los pecados son iguales, todos tienen el mismo color. Si resulta que dos de esas tres premisas están ciertas, sí, todo el mundo peca, eso es verdad. Y el único remedio es Mashiach, sí, eso es verdad. Lo que no es correcto es la noción de que todos los pecados son los mismos delante de los ojos de Elohim. Y tampoco lo son ahora, ni tampoco lo son en el plano espiritual. Además, el pecado y la expiación no es un asunto tan simple, es bastante complejo, como lo hemos estado viendo ya, ¿no es cierto? Lleva muchos aspectos y nosotros necesitamos entenderlos. En el sacrificio de la Sham, la reparación es pagada a Elohim porque es contra de su santidad que se ha transgredido. Una reparación es para reparar el daño, es una manera de tratar de hacer bien las cosas que fueron hechas mal. La misma es completamente diferente a una penalidad, como dijimos, el pagar una multa para una infracción de estacionamiento no es una reparación, ¿sí? Sino más bien es una penalidad, una multa, literalmente un castigo. El hacer reparación es un asunto de la conciencia de uno y eso es lo que el Padre ve. Si nuestra conciencia está realmente incomodada y no se siente bien, eso es lo que el Padre quiere ver, ese es el arrepentimiento, ¿sí? Entonces, esa reparación es reconocer sinceramente y a fondo que hizo mal a un inocente o a un grupo o a lo que fuera que no merecía ese tratamiento, y la reparación es un intento de compensar al grupo o a la persona por el daño lo mejor que pueda ser hecho. Por lo que en el Asham, el Adón dice que alguien ha agredido su santidad y por lo tanto, de acuerdo a su justicia, él debe ser compensado. Cuando una persona peque y cometa iniquidad contra Yahweh,
al tratar engañosamente a su prójimo, dice la palabra. Entonces la iniquidad que se comete es contra Yahweh, tratando engañosamente a su prójimo. Esto se equivale a lo que dijo Yeshua cuando dijo, cuando ustedes tratan mal o bien a cada uno de esos pequeñitos en mi nombre, a mí me lo hacen. ¿Sí? Después de la reparación, el transgresor entonces es perdonado. Pero también percibamos que esta compensación por la reparación tiene que ser sincera. Si no lo es, si el creyente paga el precio de la reparación porque lo hace con una mala actitud, tipo tengo que pagarlo porque tengo que pagarlo, ¿no? Una cosa así. Eso no es una reparación, no está reparando nada. No es nada diferente de un criminal que ha robado un banco, que ha sido atrapado y juzgado y enviado a prisión. No hay perdón al final de camino. Solamente hay juicio y penalidad porque la persona no está comprometida en recibir el perdón, justamente. Si la persona no se compromete a arrepentirse para recibir el perdón, es que no lo está buscando. Entonces no lo va a recibir. Recordemos más cosas que ya hemos estudiado. A veces escuchamos cómo un criminal va a prisión y paga su deuda con la sociedad, dice, ¿no es cierto? De acuerdo con las escrituras, esto no es así. El criminal no está pagándole a nadie nada. Realmente no es solo de acuerdo con las escrituras, de acuerdo con la vida real. Sabemos que no está pagando a nadie nada. Él está siendo castigado cuanto mucho. Su víctima no está siendo reparada. No hay ningún intento de enmendar al individuo, de mejorarlo. El darle vivienda a este criminal porque él le ha hecho daño a alguien a costo de la sociedad, a la cual irónicamente se supone que está pagando su deuda, no hay ninguna solución, no están arreglando nada. Lo que el criminal está haciendo es cumpliendo una penalidad como consecuencia de sus acciones. Simplemente está pagando una multa. El pagar una deuda que se debe a la sociedad es otra manera de decir reparación en realidad. Y ningún criminal sirviendo tiempo en la cárcel está haciendo reparación, ¿no es cierto? Pasando su tiempo. Estas cosas ya las hemos estudiado antes en el capítulo 54 de Shemot, ¿sí? En el 8º mandamiento y en otros lugares también. Por lo que al continuar, yo espero que esto sirva como un medio para muchos entender la diferencia entre una reparación y una penalidad. Y el Hashan trata con reparación, compensación y no con penalidad. Vamos a ver ahora otro propósito también para este sacrificio. Quien se haya apropiado ilícitamente del dinero de otro hebreo, pero a la vez goce de inmunidad jurídica, por así decir, contra cualquier requerimiento de devolución, porque el demandante carece de pruebas, tal vez al respecto, además jura la persona falsamente, puede jurar falsamente, no deber nada, está obligado a pagar su deuda más una quinta parte y traer una ofrenda de culpabilidad, además, cuando se descubra el caso. Para que nadie piense que no hay nada de malo en tomar el dinero de los demás en cuanto se tenga la intención de devolverlo, la Torá nos informa que no es así, porque en los casos detallados a continuación, incluso después de que los pagos han sido realizados, el transgresor debe traer una ofrenda de culpa, porque no solo ha pecado contra el hombre, sino también contra Elohim. En el Pasuk 2 se indica que la persona comete iniquidad y la palabra es Maal, que también significa traición, actuar traicioneramente. En sí, el caso aquí es el de alguien que actúa con malas intenciones porque traiciona, miente, engaña. Aquí no hay ningún no me di cuenta que valga. Si esta persona sabía que no estaba diciendo la verdad al afirmar no haber recibido lo que había recibido o lo que fuere, hacer lo que hizo. El hecho de que mintiera, además de retener lo que pertenecía al prójimo, es una doble transgresión, mentira y robo. Esa persona era culpable de un pecado deliberado. Ahora bien, si esta persona estafa a otra, ¿por qué esto se denomina traición a Elohim? Aquí parece que el padre habla específicamente de casos en los que los únicos que saben de esta obligación financiera son los litigantes y Elohim. O sea, las dos personas, uno que dice no, es mentira, no se está mintiendo, el otro está diciendo la verdad y el único que sabe realmente la posta es Yahweh. Quien niega a deudar dinero, niega en consecuencia la omnisciencia de Elohim. Nuestro pasuk primero habla de pecado, lo que constituye una referencia al acto mismo de tomar propiedad ajena, y solo después el pasuk habla de su iniquidad, de lo cual entendemos que el ladrón se convierte en pecador por el mero hecho de tomar esa propiedad, independientemente de si la usa o no.
El pasuk afirma que una persona peca traicionando a Elohim, entonces pasando después a analizar casos de gente que engaña a los negocios o circunstancias similares. En este sentido podemos concluir con acierto que quien transgrede contra Elohim terminará por ser deshonesto contra sus semejantes. El ateísmo es el precursor de la decadencia moral, porque sin normas decretadas por Elohim, el ser humano tiene todas las facilidades para intentar justificar cualquier atropello. Cualquier justificativo es válido. También muchas religiones se escriben sus propias reglas, ¿no es cierto?, acomodando la ley a sus propios deseos. Una vez que el hombre se arroga el derecho de decidir lo que es bueno y lo que no lo es, inmediatamente desciende al abismo de la amoralidad, o sea, sin moralidad, porque quien acepta una arbitrariedad porque le agrada, deberá terminar aceptando también las que no le agradan. Y eso es lo que está pasando en esta sociedad hoy. Hemos abierto la puerta a tanta porquería, no hemos dicho nada, hemos mirado para otro lado y ahora tenemos que comernos todos los sapos crudos. Esto es una puerta que quien abre ya no consigue cerrar, como la historia contemporánea nos muestra. O al encontrar algo perdido y mentir sobre eso, si jura falsamente. Este es otro ejemplo. Este caso es más serio que el anterior, porque el hombre no solo miente, sino que confirma su mentira con un juramento. Ahora sí está bien podrida la cosa. Puede tratarse aquí de un juramento legal, aunque no es probable. De todos modos, la persona es culpable de confirmar su mentira con un juramento, por lo menos lo dijo. En primer lugar, tendrá que devolver el mismo objeto que robó. En el caso de no poder hacerlo, tendrá que hacer restitución. En ambos casos tendrá que añadir el 20% de su valor. Esto nos enseña que no es válido robar un objeto de alguien y después pagar el 100% de su valor y quedarse con el objeto. No es. El que tiene el objeto en su poder está obligado a devolver el objeto en primer lugar. Si es un objeto, evidentemente, ¿no es cierto? Si lo que robó fue dinero, lo que tiene que devolver es dinero, obviamente. Pero si lo que robó es un objeto, no vale pagar por ese objeto. Solo en el caso de no poder hacerlo, no poder devolverlo, porque qué sé yo, ya no lo tiene, pues entonces podrá restituirlo de otra manera. Puesto que todos estos casos requieren restitución, Elohim prescribe para cada uno una sanción equitativa. En primer lugar debe haber confesión y luego restitución. Esto debe hacerse en el día de su expiación, dice el pasuk 5. Es decir, la restitución debe acompañar a la confesión, no debe ser demorada. La restitución es parte vital del programa que Elohim señala al hombre que desea estar libre de la culpa del pecado. No basta la convicción del pecado, no basta el pesar por el pecado y no basta la confesión. Estos son todos pasos deseables hacia el reino, pero no son suficientes. Deben ir acompañados de un arrepentimiento tan profundo, tan completo, que el alma no descanse hasta que se haya hecho todo lo posible por rectificar los errores cometidos. De alguna manera, no siempre es posible, no siempre todos los pecados son reparables, pero a veces sí es posible. En muchos casos esto incluirá la restitución, el devolver con interés lo que se haya robado y hacer todo esfuerzo posible para corregir todos los males. Las prevaricaciones de algunas traducciones que dicen que traducen mal por prevaricaciones, una palabra bien antigua, comprenden las transacciones comerciales dudosas, ¿sí? La declaración fraudulenta de valores, al causar impresiones falsas, ¿sí? Llegar a una falsificación completa, el engaño intencional, cualquier aprovechamiento de la otra persona, ¿sí? En prevaricaciones se incluyen los cobros exorbitantes de todo tipo, sobrevaloración de las cosas, el interés excesivo en los préstamos, en la usura, el trabajo falto de honradez realizado a cambio de salarios percibidos, o sea, un abogado que blanquea dinero o gente que roba cosas a nombre de otro, lo que sea, ¿no es cierto? Todo este tipo de cosas. El proceder de muchas personas que se jactan de su viveza en los negocios y que reciben la aprobación y hasta la alabanza de otros por su habilidad comercial, que le llaman, no es aprobado por Yahweh. Seguramente todos estos pronunciarán una sátira contra él, una frase hiriente y dirán de él, dirán, tú que amontonas lo que no es tuyo, ¿hasta cuándo?
y haces cada vez más pesada tu carga de deudas, dice Habacuc en el capítulo 2. En estos casos y en muchos otros debe hacerse restitución siempre que sea posible. Cuando esto no pudiera hacerse, se haría bien en seguir las instrucciones de las Escrituras que aparecen más adelante en Bamidbar en el capítulo 5 y dice: habla a los israelitas. Cuando un hombre o una mujer cometa alguna falta contra otra persona, siendo así infiel a Yahweh, cualquier falta contra otra persona es falta contra Yahweh, y esa persona reconozca su culpa, confesará la falta que ha cometido, hará restitución de la suma principal y le añadirá una quinta parte, dándosela a quien haya perjudicado. Si el hombre no tiene pariente a quien pueda hacérsele restitución, la suma de vuelta irá a Yahweh para el sacerdote, en adición al carnero de expiación con el que se hace expiación en su favor. La aplicación moderna de esta instrucción exigiría que el dinero en cuestión fuese dado entonces para ser usado en la obra del Adón. Según su estimación, agrega también, hay cosas cuyo valor puede depender de una opinión personal, como dijimos, y por lo tanto pueden causar disputas. En tales casos, el sacerdote debía hacer la estimación. En Shemot 22, del 1 al 9, se enumera una serie de transgresiones en las cuales la restitución es doble. Como ya lo estudiamos, ¿no es cierto? En algunos casos hasta 4 y 5 veces. Cuando alguien robe un buey o una oveja y lo mate y lo venda, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. El ladrón hará completa restitución si no tuviere con qué será vendido por su hurto. Continúa más adelante. Y un poco más adelante todavía, en Shemot 22, todo esto dice: cuando alguien le dé dinero o valores a otro para que se los guarde y se los roban de la casa de la persona, si encuentran al ladrón, este pagará el doble. Si no encuentran al ladrón, el dueño de la casa depondrá delante de Elohim que él no le ha puesto la mano encima a la propiedad del otro. En toda acusación de apropiación ilegal relativo a un buey, un asno, una oveja, un vestido, cualquier otra pérdida, en la que una parte alega esta es la que me falta, el caso de ambas partes vendrá delante de Elohim. Aquel a quien Elohim declare culpable le pagará el doble al otro. ¿Quién declarará esto? No se está esperando aquí, no nos olvidemos que se abran los cielos y truene su voz, ¿sí? Lo declarará el sacerdote. El sacerdocio es el que tiene la autoridad de ejercer la justicia. La diferencia entonces entre los castigos aplicados en ese capítulo que mencionamos, el 22 de Shemot, y en este, es que en los de Shemot el ladrón ha sido atrapado infragante. Ese era el punto. O bien ha sido acusado y encontrado culpable de robo, por lo que la restitución es mayor, mientras que en el caso de Vayikra, el reconocimiento de la culpa es voluntario. Es la persona que reconoce haber hecho algo en otro momento, normalmente en un momento pasado.